Muy buenos días, que el Señor te bendiga mucho en esta mañana de domingo con el reto Biblia en 365. Hoy un día más para gozarnos, celebrar, bendecir al Señor, estar contentos, estar alegres, estar gozosos, estar llenos del Espíritu Santo, porque pues nada, cada día es un milagro, ¿no? Cada día es un milagro, cada día es una bendición, cada día es un desafío. Esto se llama Reto Biblia en 365, porque yo quise retar a la congregación a leer la Biblia a diario durante un año, basándonos en un plan de lectura de la Biblia YouVersion que propone Bible Project. Entonces ellos proponen la Biblia en un año y la dividen muy bien, ¿no? Me ha gustado la división porque casi siempre van como por temas completos y así. Así que, pues, arrancamos hace exactamente 2 años, en octubre del 2020, el primer año de la pandemia. Arrancamos realmente desde marzo, con los salmos y eso. Salmos, proverbios, cantares hicimos ahí. Eclesiastés, pero lo hacíamos un capítulo por día y lo hacíamos como más en oración y tal. Luego entonces decidimos empezar a leer y empezamos un capítulo por día de Nehemías, luego un capítulo por día de Hechos. Después ya arrancamos con el primer reto Biblia en 365, que fue toda la Biblia el primer año, que eso fue el 2021. Y ahora estamos en el 2022, en el segundo año consecutivo de nuestro reto Biblia en 365 y estamos celebrando. Por eso se llama Reto Biblia en 365 2.0, porque estamos leyendo la Biblia por segunda vez consecutiva. Hoy es el día número 365 y estamos leyendo Hechos del 18 al 20. Así que esto se pone tremendo. El programita de la Biblia está listo. Todo está listo. El chat está listo con los moderadores que están allí orando por cada uno de ustedes. Estamos felices hoy de hacer este reto Biblia en 365 2.0 con Hechos capítulo 18. ¿Qué ha pasado en Hechos? En Hechos, en el capítulo 15, se hizo la decisión en el concilio. Pablo y Bernabé se pusieron a pelear. Discutieron. Que me voy con Juan Marcos, que no lo llevamos. Entonces tú vete con Juan Marcos para Chipre, yo me voy con Silas y sigo con la misión. Y decidieron salir. Entonces Pablo se encontró a Timoteo, el famoso Timoteo. Timoteo se convierte en su hijo ministerial y arma tremendo equipo. Y por esos lares, creo que capítulo como 10, cuando estaban decidiendo hacia dónde ir en el 16:10, creo, aparece Lucas como parte del equipo, ¿no? Ya está Timoteo, está Silas, está Lucas. Y el equipo de Pablo se va agrandando para llegar a un punto especial. Entonces hacen el segundo viaje misionero. Y el segundo viaje misionero se instala principalmente en Corinto, ¿no? En Corinto. Ahora tenemos entonces, y vieron que pasó por Tesalónica y por Berea. Y por eso escribió los tesalonicenses, porque fue una de las iglesias que quedó como en la mitad de todo lo que le quería decir y le tocó irse por persecución. Ok, segundo viaje misionero entonces termina en Corinto y lo vamos a terminar, dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y hallado un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, todos los judíos tuvieron que salir de Roma. Y aquí tenemos entonces a un par de judíos que también salieron de Roma en ese momento, en tiempos de Claudio, ¿no? Claudio, sí. Entonces ahora tenemos a Priscila y Aquila aquí con Pablo y resulta que ellos eran del mismo oficio de Pablo. Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, es decir, hacían carpas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero
a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjense que hasta en el principio trabajó para tener los recursos y poderse dedicar entero a la predicación del evangelio. Y también parece que le enviaron ofrendas desde Filipos y desde otros lados para ayudarlo a sostener, ¿no? Oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué palabra, ¿no? ¿Será que Pablo estaba temeroso? La Biblia no lo dice, ¿no? Solo sabemos que se convirtió Crispo, el principal de la sinagoga. Por decirlo, la sinagoga también tenía ancianos, líderes, y Crispo era el principal. Entonces se convierte el principal de la sinagoga y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor se le aparece a Pablo y le dice: no temas, no temas. Siempre el Señor dice: no temas. Habla, no calles. Yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándolos la palabra de Dios. Noten cómo la dirección del Espíritu Santo es tan importante en la iglesia de los Hechos. O sea, allí el plan lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: vamos para allá, y ellos van para allá. ¿Te diste cuenta? Vamos para acá y ellos vienen para acá. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Hizo bien Galión, ¿no? En cierta forma, Galión estaba aquí hablando de la importancia de la independencia entre lo que es iglesia y lo que es Estado, ¿no? Como que mira, déjame manejar a mí las cosas dentro del orden jurídico establecido por la ley, el orden constitucional. Entonces, en ese tiempo no había constitución, pero déjame a mí manejar eso, y tú maneja las cosas de acuerdo con tu Biblia, con tu pensamiento allá, manéjalas tú allá. No me pongas a intervenir en cosas que no domino. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba nada de ello. Wow, este era otro principal de la sinagoga, ¿no? Porque es que había varias sinagogas, ¿no? Cada sinagoga tenía su principal. Crispo fue el que se convirtió, pero ahora este se llama Sóstenes. Lo golpeaba y a Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. A Priscila y Aquila, ¿no? Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia. Otra vez, tercer viaje misionero, ¿no? Estuvo en Antioquía y terminó el segundo viaje misionero. Ahora viene el tercer viaje misionero. Salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los hermanos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos,
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, o sea, un poderoso predicador, un apologeta, se llamaba Apolos, ¿no? Un hombre que predicaba la palabra en forma impresionante, pero solo conocía el Antiguo Testamento, ¿no? Habiendo sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este fue discípulo de Juan. Apolos fue discípulo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, era un tremendo predicador este Apolos. Tremendo predicador que comenzó en Éfeso, ¿no? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, espérate un momento, ¿a qué hora llegó a Corinto? Un segundo, miro, acá. Primero encontró aquí a Priscila y Aquila, ¿no? A ver. Él estaba en Antioquía, llamó. Luego llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, ¿no? Versículo 24. Todo. Turututu. Ah, sí, ya lo vi. En el versículo 18 dice que se fue para Acaya, donde queda Corinto. Ya entendí. Ah, sí, perdón por la distracción. Entonces, en el versículo 27 dice que queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos allá que le recibiesen, ¿no? Ok, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, igual que Apolos. Solo conocían el bautismo de Juan. Dijo Pablo: mira, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Es decir, que los judíos, algunos creyeron, pero otros no creían y cada vez se pusieron más duros, e inclusive algunos empezaron a maldecir a la iglesia, maldecía a los cristianos, que en aquel tiempo se llamaba el camino. El camino se llamaba el cristianismo. Cuando pensaban en el cristianismo, no tenían nombre cristianismo, entonces decían el camino, los del camino. Estos son los del camino. Entonces Pablo pues decía apartarse de ellos y separar a los discípulos, discutiendo cada día en la casa de uno llamado Tirano. Y así continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Un pensamiento acá. Se dan cuenta que en el primer viaje misionero la estrategia fue ir iglesia por iglesia, imponía manos a la gente y ¡pah!, ya dejaba liderazgo en poco tiempo, ¿no? No pasaba una iglesia, otra iglesia, fundando iglesias como loco, evangelizando en todas partes y estableciendo ancianos así rápidamente. Y obviamente esas iglesias del primer viaje misionero se voltearon rapidísimo del evangelio, ¿no? Porque pues obviamente no tenían un fundamento, no tenían... Si se dan cuenta, en el segundo viaje misionero ya se estuvo más tiempo, casi 18 meses en Corinto.
fundando la iglesia. Y parece que fue un poco más poderoso en el sentido de armar equipo, hizo equipo con Aquila y Priscila. Y seguramente que armó un equipo de gente que estaba ya dentro de Éfeso. Y después Apolos llegó a Corinto. Pero al poco tiempo, en el tercer viaje misionero, le llegan noticias de que Corinto está re grave. Entonces les tiene que escribir, ¿no? Ya vamos a ver qué les escribió. Realmente les escribió 4 cartas, de las cuales solo 2 permanecen en la Biblia. Pero el tema que les quería comentar era que Pablo pasó de establecer iglesias rápidamente a ser como pastor de una iglesia directamente. Y ambas cosas tuvieron su problemática y sus resultados. Pero en Éfeso hizo otra cosa totalmente distinta. Se dedicó a formar discípulos. Él hizo discípulos con estas personas y estos discípulos en menos de 2 años llevaron la palabra de Dios a toda Asia, a lo que hoy llamaríamos Turquía, desde Éfeso. Entonces el centro del tercer viaje misionero es Éfeso. Fíjate que terminando el segundo viaje misionero escribió primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces recordéis, en primer viaje misionero escribió Gálatas. Después del segundo viaje misionero escribió primera y segunda de Tesalonicenses, porque los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de mucho sufrimiento y malinterpretaron muchas cosas y él tuvo que escribirles para aclararles varias cosas y después volverles a escribir para seguir aclarando cosas. Y ahora está en Éfeso y desde aquí, al finalizar el tercer viaje, va a escribir primera y segunda de Corintios y Romanos. Porque Aquila y Priscila tarde que temprano volvieron a Roma. ¿Viste que ellos fueron exiliados de Roma? Tarde que temprano volvieron a Roma y tarde que temprano ellos asumieron un rol de liderazgo muy importante en la congregación de Roma. Muy bien. Entonces, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañitos o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea que eran tan poderosos los milagros que hacía Pablo que la gente, como solían hacer en Éfeso, llevaban pañitos para que él orara por ellos y él oraba y la gente se sanaba en ese mismo instante. Había liberaciones a la distancia sin que Pablo tuviera que intervenir. Los demonios se iban de la gente. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, lo de ser exorcistas ambulantes. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quién sois? O sea, de aquí sale el famoso dicho que dice: que seas famoso en el cielo y temido en el infierno. ¿Viste que a Pablo los demonios sí lo temían? Dicen: yo a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no tengo ni idea quiénes son. Dice el demonio, el espíritu inmundo. Entonces el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es interesante que Pablo simplemente con orar desde la distancia por un pañito, ¡pum!, venía una liberación. Y estos tipos con una metodología, con una forma, con unos ritos, con unas fórmulas mágicas y no lograron nada. ¿Entiendes que el Señor no quiere que hagamos eso? El Señor no quiere que tengamos fórmulas mágicas en el cristianismo. El Señor quiere que tengamos poder, punto. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era como 50,000 piezas de plata. O sea, habían hecho una inversión inmensa en brujería
y ahora tuvieron que traer todo eso y quemarlo ahí. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasados estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén porque quería recoger una ofrenda y llevarla a los de Jerusalén porque estaban pasando por hambre otra vez. Después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también aquí, sino que casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Ay, no puse el versículo. No puse el versículo. ¿Desde cuándo no puse el versículo? Bueno, ustedes van leyendo conmigo ahí en la Biblia. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Una vez gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían ni siquiera por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. O sea, ellos sintieron amenazado totalmente su culto a Diana de los Efesios porque el cristianismo estaba entrando y penetrando y tomándose gente que dejaban de idolatrar, gente que dejaban los ídolos para servir al Dios vivo, gente que dejaban la adoración demoníaca que tenían ahí para servir al Dios vivo. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es este hombre que no sabe quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los otros artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsules hay, acúsense unos a otros. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual dar este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea y se dispersaron, ¿no? El tipo habló con sabiduría y la asamblea se dispersó. Así que qué tremendo capítulo del libro de Hechos, hermanos amados. Qué tremendo capítulo. Tenemos acá muchas lecciones por aprender de este capítulo. Hay muchas lecciones que aprender, pero especialmente te quiero recalcar la guía del Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo. O sea, él no hacía nada sin que el Espíritu Santo lo guiara. Él no hacía nada sin que el Espíritu Santo le diera una orden. Él iba avanzando en todo caso, pero él iba moviéndose de acuerdo a como el Espíritu le daba para hablar. Y siempre el Evangelio va a confrontar la parte pecaminosa de una cultura.
O sea, ellos no tenían que llegar a la ciudad a criticarlos por hacer esto y hacer lo otro, pero el evangelio solito que se predicaba y se predicaba empezó a cuestionar, y estos dirigentes religiosos que tenían creada toda esta imagen y toda esta veneración terminaron dándose cuenta que el negocio se les iba a acabar, así que lo contraatacan y tratan de bloquearlo con una asamblea, pero es una locura de asamblea porque no hay acusaciones en firme y los romanos van a creer que esto es una sedición, así que deciden acabar con la asamblea. Muy bien, capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Mira el tremendo equipo que se le fue formando a Pablo aquí al lado. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. Al primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o con esta frase, reunidos los discípulos para partir el pan. Señoras y señores, la iglesia primitiva se reunía a partir del pan, es decir, que la razón de su reunión era la cena del Señor. La razón por la que se reunían era para compartir la cena del Señor. Al primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, Pablo dijo, mire, como me voy, les pido que me resistan un poco, tengo que compartirles mucho más de la palabra. Entonces, por favor, no se me vayan a ir. Y la gente dijo, nos quedamos. Entonces Pablo empezó a predicar y no paraba. Como diría Pablo, porque en ese tiempo no había tantos rollos, ¿no? Unos cuantos rollos por ahí. Pero no era como que cada quien pudiera cargar como sus rollos ahí. O sea, no era nada fácil, ¿no? Alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Uy, qué fuerte, ¿no? ¿Te imaginas? Los papás de Eutico, vamos al culto. Ay, no, papá, que esos cultos son muy largos. Vamos al culto, que vale la pena estar. Viene el apóstol Pablo, va a estar. Bueno, vamos. Y Eutico va, pero en la mitad de la cosa dice, no, este man está hablando demasiado. Yo me voy a echar mi motoso, como decimos en Colombia. Me voy a dormir un rato. Y se quedó dormido y ¡pra! Se murió. Esto es serio, se murió. Se murió. ¿Cómo sería eso? Uy, no, se acabó el culto. Se acabó el culto y Pablo enseña. ¡Pablo! ¡El niño se murió! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Entonces, descendiendo Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado y queriendo él ir por tierra. O sea, ellos se fueron por mar y Pablo se fue por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, el día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto.
Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si era posible, en Jerusalén. Recuerden, Pablo tiene en la mente un pensamiento muy fuerte de parte de Dios. Las iglesias de los gentiles tienen que recoger una ofrenda y se la tenemos que enviar a la iglesia de Jerusalén para amarlos, para decirles que estamos con ellos, para apoyarlos en medio de su dificultad, porque de ellos también salió el evangelio, entonces hay que honrarlos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, dijo: vosotros sabéis, esta es una clase magistral de pastorado, ¿no? Una clase magistral de pastorado la que da Pablo acá a estos ancianos de la iglesia de Éfeso. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento para con nuestro Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren que al evangelio se responde con arrepentimiento y fe. Al evangelio se le responde con arrepentimiento y fe. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo porque el Espíritu Santo que por todas partes, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida, con tal, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Aunque todo el mundo me dice: Pablo, la cosa se está complicando, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de predicar, no lo hagas más, te vas a meter en problemas, Pablo, detente. Y Pablo dice: no, yo no puedo hacer caso a ninguna cosa, ni siquiera estimar preciosa mi vida, porque yo tengo es que vivir para servir al Señor y para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, no vuelvo a Éfeso, así que ustedes no me verán más. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los que vienen de afuera vienen a no perdonar el rebaño, a matarlo, a dañarlo con falsa palabra, con falsa enseñanza, ¿no? Y los de adentro se levantan para dividirse. Entonces tienen que cuidar la iglesia frente a estas amenazas que se están dando, internas y externas. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario de mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, se ha dedicado a trabajar para sacar adelante todo el equipo, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras que dijo el Señor Jesús cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso en rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.
Y así se acabó este capítulo. ¿Llevará Pablo la ofrenda a Jerusalén? ¿Será muy fuerte la despedida aquí? ¿Será muy dolorosa? ¿Será que llorarán mucho? Todo esto lo veremos el día de mañana en nuestro reto Biblia en 365 del día lunes. Por favor, pórtense bien. Recuerden que Jesús vuelve pronto. Qué tremendas lecciones hemos ido sacando de este libro de Hechos que es tan hermoso y tan poderoso, ¿no? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tengas provisión, abundancia y paz. Maranata, Jesús viene pronto. Nos vemos. Chao, chao. Por favor, juiciosos. Nos vemos mañana. Un abrazo grande. Chao.